Continuamos con tus derechos y estamos abocados a desarrollar en este programa el derecho a un medio ambiente sano, un medio ambiente ecológico y adecuadamente equilibrado al desarrollo de la vida. Y estamos ahora con el doctor Vito Berna, quien es profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con quien vamos a comentar una sentencia que algún tiempo atrás dio el tribunal. Doctor Berna, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, Felipe. Teníamos estos días una serie de manifestaciones en las cuales los denominados mineros informales o mineros ilegales estuvieron en las plazas principales de Lima y nos trajo a colación qué ha dicho el Tribunal Constitucional respecto a este tema que tiene varias aristas, ¿no? Y uno de esos pronunciamientos es el que estuvo referido a la prohibición o interdicción del uso de estas máquinas denominadas dragas, mediante las cuales se succionaba el curso de agua y se retiraba oro fundamentalmente. Y se dijo que era constitucional. Respecto de esa sentencia, quisiéramos que la vayamos comentando en esta oportunidad para que todos nuestros amigos televidentes la conozcan. Perfecto, encantado. Bueno, nada, en febrero del 2012 se da una serie de decretos legislativos que forman el marco a través del cual el gobierno, o mejor dicho el Estado, aborda esta problemática. Ahora, esta sentencia que dio el Tribunal Constitucional se da en el marco de, me parece que es unos meses después, ¿no es cierto?, de esto, pero atiende un recurso presentado en el 2010, ¿no es cierto? Básicamente ahí lo que se decía, o lo que alegaban los demandantes, era de que la nueva regulación se aplicaba de manera retroactiva a sus solicitudes y por lo tanto no era aplicables a ellos y le pedían al tribunal que no se aplique esta regulación, que era un decreto de urgencia. Me parece que luego es modificado, no modificado, pero sí es derogado por los decretos legislativos de ese periodo, ¿no? De febrero del 2012 a abril del 2012. Quiere decir entonces que ellos querían tener una suerte de certificación ambiental, sí. Habían iniciado su trámite y en pleno trámite sale toda esta batería de normas que ellos consideran que afecta su derecho. Efectivamente, ellos piden la inaplicación de estas normas a su caso concreto, ¿no es cierto? Uh-huh. y por otro lado, lo que ellos dicen es que la consecuencia jurídica de este tipo de normas era, digamos, no proporcional o desproporcionada, si quieres llamarlo de alguna manera, a su actividad. Se referían básicamente a la interdicción, es decir, decían la interdicción entendida como destrucción, ¿no es cierto?, es desproporcional y por lo tanto afecta su derecho a la propiedad. Ese es básicamente el marco de acción en el cual se mueve el tribunal y decide el tribunal, ¿no es cierto? Perfecto, entonces empecemos por ese último punto en el que se está diciendo que se está afectando el derecho de propiedad de estos mineros. Ellos dicen, oiga, ¿con qué derecho el Estado va a pulverizar esta draga, ¿no?, que es, digamos, una maquinaria importante con la cual ellos desarrollan su trabajo? Y frente a ese derecho de propiedad que tienen estas personas, el Estado en general dice que se le opone otro derecho, que es justamente el derecho al medio ambiente. ¿Cómo se resuelve esta tensión, este conflicto entre ambos derechos? Bien, mire, el derecho al medio ambiente en realidad es un derecho, si lo quieres llamar así, de sustrato. ¿Qué quiero decir con un derecho de sustrato? Que no hay actividad humana, ¿no es cierto?, que se realice fuera del ambiente. Por lo tanto, los derechos fundamentales tienen como sustrato el derecho al medio ambiente. Se habla también de interconexión de derechos. ¿Cómo podemos hablar de un derecho a la salud o a la vida con un ambiente degradado? ¿O cómo podemos hablar de otros derechos como a la paz, a la integridad personal, ¿no es cierto? Todos estos derechos involucran o requieren de un ambiente adecuado al desarrollo de la vida. Por lo tanto, el derecho al medio ambiente, si bien uno lo expresa con una frase, derecho al medio ambiente, en realidad implica, o su vulneración implica la afectación a muchos otros derechos, incluye el derecho de propiedad, por cierto. Y entonces, eso como primera cuestión, ¿no es cierto? Entonces, ese derecho, si ustedes quieren, sustrato, o este derecho que es de interconexión de otros muchos derechos fundamentales, colisiona con el derecho a la propiedad, ¿no es cierto?, en algunos casos, cuando la propiedad es ejercida, digamos, contrariamente al interés social. Y en este caso el Tribunal Constitucional interpreta que evidentemente el derecho al medio ambiente debe primar por todas las consecuencias, en este caso, por todas las consecuencias asociadas a este tipo de actividad, que son, digamos, aquí tenemos vulneraciones a derechos, digamos, de toda índole, ¿no es cierto?, no solamente a derechos ambientales, a la vida, a la salud, a la seguridad y salud en el empleo, ¿no es cierto?, porque las condiciones de trabajo son verdaderamente infrahumanas,
afectaciones al derecho al niño, habla, ¿no? ¿sí? Derechos de los niños, ¿no es cierto? Defraudación tributaria, digamos, hay una complejidad inmensa de actividades ilícitas que rodean la minería, este tipo de minería, ¿no? Ilegal, efectivamente. Claro, y cuando uno tiene que ver la tensión entre derechos, el tribunal suele acudir a lo que se le llama el test de proporcionalidad, ¿no? Y comienza a ver si es que ese derecho puede ser efectivamente afectado y si es constitucionalmente afectado. Es correcto. ¿Qué evaluación realiza el tribunal? El tribunal considera que la medida es idónea, ¿no es cierto?, efectivamente, porque, digamos, la interdicción es una medida suficiente como para, digamos, preservar el derecho, ¿no es cierto? Pero cuando el tribunal comienza digamos, a evaluar la necesidad, es decir, si usted quiere, de todas las alternativas, cuál es la menos gravosa para restringir la propiedad en beneficio del ambiente, ¿no es cierto? El tema es su criterio de necesidad. Recurre a un tema muy importante en derecho ambiental, que es el tema de justicia intergeneracional. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es solamente se afecta a la generación que actualmente está viviendo, sino que además se afecta o se va a afectar porque los impactos ambientales son de larga duración en este tipo de actividades. Es decir, el ambiente en muchos casos son irreversibles, se va a afectar también a la generación siguiente. Y entonces el tribunal, y además lo dice textualmente, no hay alternativas, o sea, no se han propuesto alternativas, los demandantes no han propuesto alternativas. Entonces, se afecta a la justicia intergeneracional de esta generación y también la de la siguiente, y por lo tanto considera el tribunal que es una medida necesaria, ¿no es cierto? Y en esa misma línea también hace notar que de alguna manera es excepcional porque dice que solo se pueden pulverizar las dragas si es que no se puede decomisar o decomisar antes, ¿no? Correcto, o sea, como última ratio. Si se pudiera decomisar, se preferiría el decomiso, es correcto. Claro, entonces de esa manera también se ve que no queda otra, digamos. Exactamente. Y un tercer subprincipio, un tercer factor, hemos hablado de idoneidad, de necesidad, es el de la proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Sí. Y allí el tribunal hace una ponderación, si se quiere. Sí, efectivamente. El derecho al medio ambiente, como te decía, involucra, digamos, muchos otros derechos, ¿no es cierto? Y entonces es una afectación, y en este particular caso, en una zona además de alta biodiversidad, ¿no es cierto?, donde además tienes confluencia de bienes jurídicos protegidos de la más alta sensibilidad. No estamos solamente hablando de biodiversidad, que la hay mucha, sino también tenemos poblaciones nativas o originarias, que también son muy sensibles a este tipo de actividades, ¿no y que se podría superponer alguna de estas concesiones con territorios indígenas. Reservas, ¿no es cierto? Con reservas y entonces estamos hablando de una situación particular donde se necesita una intervención bastante fuerte del Estado, porque finalmente lo que está en juego son intereses o derechos fundamentales y que además están en juego in extremis, ¿no es cierto? Claro. Hemos hablado entonces del derecho de propiedad, el tribunal llega entonces a la conclusión que se puede afectar porque hay un interés superior, en este caso el derecho al ambiente. Pero también al inicio de la entrevista usted hacía referencia a que se estaría afectando el principio de irretroactividad de la norma, porque estos señores dicen, oiga, yo tenía unas reglas de juego, me sometí a ellas y luego viene este paquete de normas que cambian las condiciones. Entonces, frente a eso, ¿qué decir? Bien, ahí el tribunal lo que establece es que en la medida que este trámite, por ejemplo, uno evidentemente pide la solicitud o el permiso, y este permiso se demora en ser aprobado o denegado. Lo que dice el tribunal es que en la medida que esa situación no se ha agotado, nada obsta a aplicar la nueva regulación. Ese es un poco el razonamiento que utiliza en base a que la Constitución reconoce o se apega a la teoría de los derechos cumplidos, que es la aplicación inmediata de la norma a los hechos y situaciones que se dan a partir de la vigencia de la norma. Entonces el tribunal resuelve ese extremo en ese sentido, ¿no es cierto? Claro, y esto rompe un poco con una suerte de paradigma que tiene mucha gente en el sentido que la Constitución estaría todavía protegiendo los derechos adquiridos, ¿no? Exacto. Y ahí estamos viendo en este caso que lejos de proteger una suerte de derechos adquiridos, se da prioridad a la teoría de los hechos cumplidos, más bien, ¿no? Que es lo que usted ha comentado. Exactamente. Y es importante porque además, claro, uno puede, digamos, decir, bueno, yo pedí mi certificación ambiental, que es el permiso ambiental, en base a los requisitos A, B y C, que eran los que estaban vigentes en ese momento. Y bueno, la nueva regulación me trae el requisito D que yo no lo había previsto. ¿Okay? Esa es una situación, en mi opinión, que no se da en este caso. ¿Por qué no se da en este caso?
porque lo que está diciendo la nueva regulación, ¿no es cierto?, la que sería inaplicable, ¿no es cierto?, es que básicamente la actividad minera de ese tipo tiene que tener ciertas condiciones para no afectar el medio ambiente. No es posible aprobar o dar una certificación ambiental sin que ese requisito se cumpla. Me explico de otra manera. Una de las principales, por ejemplo, una de las principales afectaciones está relacionada al mercurio, ¿no es cierto? Entonces, lo diga o no lo diga la norma siguiente, ninguna autoridad pública o funcionario público podría autorizar una explotación con mercurio porque el mercurio efectivamente contamina el agua, ¿no es cierto? Entonces, la certificación ambiental, así no lo hubiera dicho el 1101 o este paquete de medidas, ya estaba implícitamente en la regulación. Ninguna autoridad ambiental puede aprobar una certificación ambiental que involucre un daño al ambiente de esa magnitud, ¿no? Entonces, en realidad, no estamos hablando en realidad de nuevas condiciones, sino que está, en todo caso, la nueva regulación lo que está haciendo es repetir lo que ya estaba previsto en la regulación transectorial de la materia, ¿no? Correcto. Entonces, hemos visto en esta oportunidad cómo mediante una sentencia se ha declarado la constitucionalidad de una medida prohibitiva en áreas de un interés superior, ¿no? En este caso, el de la defensa de los derechos ambientales de todas las personas. Muchas gracias, doctor Berna, por su participación y volvemos con las frases del programa. Calculamos que dentro de la ilegalidad hay entre 60 y 70 mil jornaleros en una especie de semi-esclavitud voluntaria. No solamente se afecta a la generación que actualmente está viviendo, se va a afectar también a la generación siguiente. Bueno, es una discusión que ya está sobre la mesa y en ese sentido todos tenemos que tomar ya partido y posición del tema. Tenemos que tener una actitud frente a lo que está pasando y hay que asumir pues las cosas como son, ¿no? Totalmente, Rocío, porque hay situaciones en las que somos muy críticos o muy exigentes con el Estado y nos olvidamos de que tenemos la parte situación de empieza por en el casa, asunto. ¿no? Y nos fijamos, y con mucha razón, en los derechos fundamentales que tenemos, pero a veces abandonamos la discusión sobre los deberes que también tenemos, ¿no? Y siendo parte de un Estado constitucional de derecho, lo mínimo que se nos puede pedir es que así como pedimos el respeto por nuestros derechos, debemos pedir el respeto por los demás, lo que implica asumir nuestros deberes. Y uno de ellos es el de comportarnos para garantizar el derecho a los demás a que gocen de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Entonces, claro, no es una situación aquí donde solamente le podemos exigir al Estado o a las empresas, sino a nosotros mismos, como ciudadanos, en nuestro trato diario, en nuestras costumbres cotidianas, y cuán instalado está en nosotros un discurso de protección al medio ambiente. Claro, podemos tener una postura de lo más crítica y tiramos ahí la colilla de cigarro o el papel por la ventana y ya para no decir más cosas, ¿no? Así que vamos tomando ya alguna postura respecto de estos temas y que empiece desde lo más pequeño para poder criticar las cosas más macro, más grandes, ¿no? Llegamos al final. Felipe, gracias por haber estado con nosotros. Continúe en sintonía. Recuerde, como siempre, que cualquier sugerencia o comentario que pueda ser tema del programa nos lo pueden hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúe en TV Perú, mucho más que ver. Chao.